Welcome to a welcome to a welcome to a Bienvenido a una prueba de la ecuación de un plano tangente a una superficie. Ya hemos discutido las similitudes entre la ecuación de una línea tangente a una curva en 2D a la ecuación de un plano tangente a una superficie en 3D. En este video queremos formar y derivar la ecuación de un plano tangente a una superficie. Recuerde la ecuación de un plano con un vector normal n con componentes a, b, c y que contiene el punto x1, y1, z1. Puede ser dada por esta ecuación aquí. Usaremos esta ecuación para ayudarnos a derivar la ecuación de un plano tangente a una superficie. Ahora mirando el gráfico a continuación, la superficie azul viene dada por una función f de x, y el plano amarillo es tangente a la superficie en este punto aquí. A continuación, observe cómo el vector u y el vector v son dos vectores. En el plano tangente, que significa que determinamos el producto cruzado de estos vectores, esto nos dará un vector normal al plano y luego podemos usar el vector normal y el punto de tangencia para determinar la ecuación del plano tangente. Observe cómo en este caso se determinó este vector normal por el producto cruzado del vector v y el vector u. Para comprender mejor cómo vamos a determinar el vector u y el vector v, que son los dos vectores en el plano tangente, veamos un ejemplo similar en dos dimensiones. En dos dimensiones si tenemos la función f de x que es diferenciable en el punto x1, y1. Entonces el vector v con una componente x de 1, y la componente y de f' de x1 es tangente a la función f de x. Como ejemplo, si se nos da la función f de x es igual a x al cuadrado, y se nos pide que determinemos un vector tangente a la curva en el punto 1,1. Comenzamos con la función f de x es igual a x al cuadrado, y luego determinamos la derivada donde f' de x es igual a 2x. Sabemos que los valores de las funciones derivadas nos dan la pendiente de una línea tangente en un valor x dado, pero si va a determinar la pendiente de la línea tangente en el punto 1,1, podemos usar esa pendiente para determinar los componentes de un vector que también es tangente a la curva en el punto 1,1. Entonces, f' de 1 es igual a 2 veces 1, lo que equivale a dos pendientes. A menudo es más útil cuando se escribe como una razón o fracción. Por ejemplo, aquí podemos escribir 2 como 2 más de 1. Entonces 2 o 2 sobre 1 es la pendiente de la línea tangente en el punto 1,1, pero para determinar el vector tangente, podemos usar esto para determinar los componentes de la tangente vector. Por ejemplo, si comenzamos en el origen y luego usamos la pendiente, y subimos 2 unidades y hacia la derecha una unidad que nos daría este vector rojo aquí y notaremos cómo el componente x es 1 y el componente y es 2. Si movemos este vector al punto de tangencia, podemos ver que también es tangente a la curva, y nuevamente el componente x es 1, y el componente y es igual a el valor de la función derivada. Aplicando esto a tres dimensiones, podemos usar las derivadas parciales de primer orden para determinar las pendientes de las líneas tangentes en la dirección x positiva y la dirección y positiva, y luego podemos usar estas pendientes de las líneas tangentes, y la dirección positiva si positiva, y para ayudarnos a determinar las componentes del vector u, y el vector v que son dos vectores en el plano tangente. Entonces, para configurar esto, primero dejemos que el vector u sea igual al vector en el plano tangente que está en la dirección x y, por lo tanto, la pendiente de este vector debe ser igual a la derivada parcial de f con respecto a x en el punto de tangencia. Y debido a esto, podemos dejar que el vector u tenga un componente x de 1, un componente y de 0 y un componente as que sea igual a la pendiente de la línea tangente en la dirección x, que es el parcial de f con respecto a x evaluado en x1 y 1. Otra forma de interpretar este vector sería comenzar en el punto de tangencia, dar un paso en la dirección x positiva, 0 pasos en la dirección y positiva, y luego mueva en la dirección z la cantidad del parcial de f con respecto a x. Este vector estaría en la línea tangente que es tangente a la superficie y también en el plano tangente. Y luego dejaremos que el vector v sea el vector en la dirección y, por lo tanto, podamos dejar que el componente x sea igual a 0, el componente y sea igual a 1, y el componente z sea igual al parcial de f con respecto a y evaluado en x1 y 1. Nuevamente, este valor de función derivada parcial nos da la pendiente de la línea tangente en una dirección y positiva. Esta línea también estaría en un plano tangente y, por lo tanto, este vector está en un plano tangente.
Podemos interpretar esto como estar en el punto de tangencia dando 0 pasos en una dirección x positiva, un paso en la dirección y positiva y luego moviéndose en la z dirección. El valor del parcial de f con respecto a y evaluado en el punto de tangencia. Ahora que tenemos los dos vectores que están en el plano tangente para determinar el vector normal, necesitamos determinar el producto cruzado. En este caso determinemos v cruzado con u. El producto cruzado es igual al vector normal que después de simplificar nos da un componente x con el parcial de f con respecto a x. Un componente y del parcial de f con respecto a y luego z es el componente de 1 negativo. Ahora que tenemos un vector normal al plano tangente, ahora podemos usar el punto de tangencia que es x1 y 1, z1 para determinar de derivar la ecuación del plano tangente. Comenzando con esta ecuación de un plano tangente, el vector normal tiene componentes a, b, c. Sustituimos el parcial de f con respecto a x por a, el parcial de f con respecto a y por b, y el negativo por c. Eso nos da la ecuación del plano tangente. Desde aquí podemos distribuir uno negativo para borrar los paréntesis, dándonos menos z más z1. Resuelve esta ecuación para z, agregaría z a ambos lados, lo que nos da esta ecuación aquí. Y finalmente, z1 es la coordenada z del punto de tangencia, pero también es igual al valor de la función f de x1 y 1. Entonces, reemplazar z1 con f de x1 y 1, y luego cambiar el orden de la ecuación nos da la ecuación del plano tangente a la superficie dada. Espero que hayas encontrado esto útil.